Encontronazo. Orbán le hace resistencia a von der Leyen tras la propuesta de un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Se pelean en una interna de la Unión Europea y exponen al bloque comercial. Están a punto de desintegrarse. No hay acuerdos. Hungría pone un freno a las aspiraciones de Occidente de asfixiar a Rusia. En su discurso sobre las prioridades de su gestión dejó fuera a Kiev y no lo mencionó dentro de los objetivos. Esto despertó el furor de la dirigente alemana y generó la confrontación entre ambos políticos. Pero ¿cuán firme es la posición de Hungría en defensa de Rusia? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Orbán le pone un stop a la Unión Europea. Esto sucedió tras el discurso del primer ministro húngaro y presidente pro tempore de la Unión Europea en estos 6 meses, quien dejó fuera a Ucrania como prioridad de su gestión administrativa y política frente al bloque. La postura de Orbán enfureció a Ursula von der Leyen. Sobre todo, la representante de la Comisión Europea le pidió mencionar a Zelensky dentro de los objetivos y anticipó que será una nueva etapa de ayuda a Kiev, con el envío de armas y la entrega de los fondos rusos congelados por la membresía. Sin embargo, se llevó un zarpazo. Resulta que el premier húngaro limitó la votación unánime de todos los miembros para generar nuevas medidas antirrusas dentro de su mandato. Incluso sostuvo que las prioridades de su presidencia del Consejo de la Unión Europea se aleja del conflicto en Europa del Este y mantiene una postura de crecimiento para los propios países que componen la organización. Por consiguiente, von der Leyen le salió al paso, y es que tiene atravesado a Orbán en su zapato desde que la misión títere de la Unión Europea ha sido apoyar a Zelensky y buscar la integración de Ucrania al bloque. De hecho, no ha podido desembolsar todo el dinero ruso en el país en lucha debido a la resistencia del húngaro y otros aliados de Putin. Es por esa razón que la presidenta del Ejecutivo dijo enfurecida: los europeos no tenemos una lengua europea, pero ninguna lengua europea paz es sinónimo de rendición. Le reprochó la posición ambigua con respecto a la invasión rusa y la defensa de Zelensky. Criticó también el avance de las tropas euroasiáticas en la operación especial. Sucede que von der Leyen se ha alineado con la política exterior de Occidente liderada por Washington en contra del Kremlin. Iniciaron con los paquetes de medidas para asfixiar a la economía rusa y han ampliado sus sanciones al uso de los fondos y activos congelados en el viejo continente, so pretexto de usarlo en la reconstrucción del país. De igual modo, criticó la oposición de Orbán con sus viajes rotatorios a Moscú, Pekín y Mar-a-Lago en la Florida. Las reuniones con Putin, Xi Jinping y Donald Trump aceleraron la preocupación dentro del organismo y demostraron la intención de búsqueda de paz que tiene el líder húngaro para evitar una crisis mayor. Por otra parte, busca una autodenominada misión de paz y evitar que corra más sangre en el viejo continente. La discrepancia llegó a su momento más difícil cuando el ultraconservador desafió a la presidenta del Ejecutivo y realizó un discurso con un perfil bajo, sin compromisos para los temas habituales que impone Occidente en la agenda principal del bloque. Le ha puesto un enorme freno a los burócratas de Bruselas. Asimismo, dejó un vacío con respecto a las líneas que seguirá el organismo en los próximos meses con respecto a la vinculación e injerencia en el conflicto ucraniano, y pidió esperar a las elecciones de Estados Unidos para matizar los tópicos relacionados con esas pretensiones occidentales. Resulta que la esperanza de Orbán es que una victoria de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca culminen con la beligerancia en Europa del Este. De igual manera confesó: hemos visto las discrepancias por evitar tocar el tema de Ucrania y confieso las réplicas y daños que nos hace ese tema no solo al bloque comercial, sino a cada uno de los países miembros. Se requiere un cambio a los ataques recurrentes sobre las políticas de descarbonización promovida por la Comisión Europea, porque hacen perder muchos puestos de trabajo. Orbán defendió además la necesidad de contar con el gas ruso y aseguró que es una oportunidad viable abrirle las puertas nuevamente a Gazprom. Sobre ese tema, confesó, prescindir de él es poner en riesgo a la Unión Europea. Este mensaje dejó boquiabierta a von der Leyen y a sus aliados más allegados.
el primer ministro húngaro está tratando de revertir la postura de los últimos años que ha tenido el organismo con respecto a los hidrocarburos de Moscú. Incluso, aseguró, darle la espalda a Rusia choca frontalmente con el que emana de muchas capitales, y al mismo tiempo comentó que la crisis migratoria es otro de los asuntos a prestarle importancia dentro del bloque. Se trata de una oleada no solo del continente africano, sino desde Asia Occidental y el este europeo por las confrontaciones que se están generando en esas regiones. En ese sentido, señaló, el antisemitismo, la vulneración a los derechos de las mujeres y la homofobia son otros tópicos que requieren la visibilidad de este grupo. De hecho, Hungría se le plantó a von der Leyen por los miles de millones de euros bloqueados por la Comisión Europea, entre otros motivos, por impulsar temas escabrosos con respecto a la diversidad de género. Por otro lado, Orbán sentenció a la dirección del Ejecutivo y culpó a von der Leyen de los problemas que está teniendo el continente por la permisibilidad de políticas y su alineación con Washington. Sobre todo, denunció el hecho de haberle dado la espalda a Moscú y provocar una crisis energética, financiera, alimentaria y de varios sectores importantes para la vida de los continentes. Durante el debate, von der Leyen casi se infarta, al extremo que dejó ver su sarcasmo en el momento mismo de reprochar el discurso de Orbán. Todavía hay quien culpa de esta beligerancia no al invasor, sino al invadido, y criticó la postura del ministro húngaro y su grupo político aliado a Vladimir Putin. Asimismo, cuestionó la retórica mostrada durante todos estos meses por el ahora presidente pro tempore del grupo comercial. Incluso, el enfrentamiento entre ambos fue más lejos. Y es que von der Leyen salió en defensa de Zelensky y sostuvo: el pueblo de Ucrania es un luchador por la libertad, igual que los héroes que liberaron a Europa Central y Oriental del dominio soviético. Intentó manipular el contexto como lo ha hecho siempre y dudó de las capacidades competitivas de Orbán. Tal es así que lanzó varias interrogantes a los miembros. Quiero preguntarles, ¿culparían alguna vez a los húngaros de la invasión soviética de 1956? ¿O los checos y eslovacos por la represión soviética de 1968? ¿O los lituanos por la represión soviética de 1991? Sin embargo, obtuvo respuestas y las menos esperadas. Resulta que el premier húngaro no se quedó de brazos cruzados. Por el contrario, manifestó cuál será el camino en los meses que le quedan frente al organismo antes de ceder la representación a otro país europeo. Además, aseguró que el mercado único del BRICS que impulsan Moscú y China dejará al viejo continente de espalda a la realidad comercial y financiera, y manifestó que muchos de los miembros miran con perspectiva el nuevo orden mundial. Orbán puso a von der Leyen en su sitio. Arremetió contra ella por querer defender a Ucrania e imponer como los objetivos políticos más importantes de la Unión Europea para el semestre. De igual modo, denunció la actitud de la presidenta por el expediente abierto recientemente por Bruselas por discriminar con impuestos a las empresas del resto de la Unión Europea dedicadas al comercio minorista frente a las húngaras. Por cierto, la beligerancia general que ha encontrado Orbán en Estrasburgo es común dentro de un grupo que ve por los ojos de la Casa Blanca y se mueve en consonancia con los intereses occidentales. Esto significa que los objetivos de la Unión Europea nunca se van a disociar de la política exterior que predomine en los grupos hegemónicos encabezados por Occidente. Muchos discursos y declaraciones se escucharon en contra del premier húngaro, sobre todo de aquellos que intentan escalar posiciones y beneficiarse del guiño estadounidense o la casta europea. No obstante, salió a la luz la ambigüedad e hipocresía de la política alemana, quien trató de desmontar el discurso del presidente pro tempore para ultrajarlo y chantajearlo. Asimismo, le criticó el vínculo entre migración e inseguridad que esgrime su país, como un método de decirle «cállate o te silencio». Pero le salió el tiro por la culata al reprocharle que su gobierno dejó libres a personas que realizaban actividades ilegales en 2023 y concedió visados a ciudadanos rusos y bielorrusos. Al final quedó expuesta más de lo que comúnmente lo hace, pues se metió en abordar temas que denotaron su arrogancia y afiliación política. Sin dudas, el enfrentamiento entre ambos muestra la fragmentación del bloque cuyos consensos no son unánimes, pero tratan de imponerlos.
sobre todo porque tienen que mantenerse alineados a las políticas de Estados Unidos y Occidente en complacencia con las necesidades que tiene Zelensky. El evento terminó con el papelazo de von der Leyen, demostrando su inmadurez política para lidiar con las diferencias de criterios y actitudes. Por lo pronto, se frenan sus intenciones de ayudar a Ucrania. Orbán sigue siendo la piedra en el zapato de la Unión Europea y quedan trunco todos los planes del organismo con respecto a su intervención en el conflicto. Incluso no podrá seguir sancionando a Putin mientras su amigo y aliado húngaro siga al frente del bloque en cumplimiento de su mandato pro tempore. Se le derrumbó la estrategia y quedó desvergonzada ante el auditorio. Vaya ridículo público. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.